empezamos enseguida. Mientras, os recuerdo que todo este encuentro será grabado, subido a Spotify, a iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube y en todas las plataformas. Nos encontraréis como Radio Mandarache, Hablemos, veo que tenéis por ahí los pósters, para encontrarnos. También tenemos redes de @mandaracheh. Todas las fotos, vídeos del encuentro están en Instagram y en Twitter, ¿vale? Y empezamos. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Hablemos, un podcast de Radio Mandarache. ¡Woo! Esta mañana estamos en el IES Juan Sebastián Elcano grabando este episodio especial con Yolanda y Juan Carlos, autores de Música para Hitler, una obra de teatro que vamos a empezar a comentar con Ignacio, con parte del grupo promotor del Mandarache y profesor del IES Juan Sebastián Elcano. Bienvenido, Nacho. Hola, gracias, Iván. Buenos días. Buenos días, Yolanda, Juan Carlos. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Para el dramaturgo español Antonio Buero Vallejo, escribir teatro histórico era reinventar la historia sin destruirla. Y consideraba que era algo valioso en la medida que iluminaba nuestro tiempo presente. Hace 80 años, en una Europa dominada por los fascismos, la Alemania nazi estaba cometiendo el mayor genocidio de la historia moderna. Hoy, otros genocidios y el ascenso de una corriente neofascista que pervierte el sentido de la palabra libertad nos ponen en alerta sobre lo frágil que es nuestra memoria y lo necesarias que son obras como Música para Hitler. En ella, Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio nos enfrentan a situaciones que trascienden su contexto histórico, apelando a nuestra condición humana y a cómo el arte nos permite y a cómo el arte nos permite superar nuestra propia contingencia. Efectivamente, la música de Bach es el eje que vertebra una historia posible de defensa de la dignidad personal, encarnada por Pau Casals, que rechaza actuar ante Adolf Hitler y encuentra su sentido vital en medio de la barbarie y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Lectoras y lectores lo acompañamos en la recuperación de una voz y una energía que lo llevó a ser uno de los grandes defensores de la paz en el siglo XX, a lo largo de unas páginas vibrantes en las que una tensión dramática perfecta no nos deja pestañear un momento. Pero Música para Hitler es mucho más que la inquietud que sentimos por el destino de la familia de Pau ante la amenaza nazi. La habilidad de Yolanda y Juan Carlos en la construcción de los personajes nos ofrece la infinidad de matices de unos caracteres complejos y nos avisa sobre la dificultad de descifrar los sentimientos de los seres humanos, como en algún momento dice Johann, siempre condicionados por la relatividad de nuestra mirada. Y es que cuando los discursos simplistas que atentan contra los derechos humanos quieren imponerse, tenemos que ser capaces de dudar y de buscar aquello que nos une. Dijo el filósofo alemán Theodor Adorno que no era posible escribir poemas después de Auschwitz. Tendríamos que plantearnos si la música, la literatura, las artes en general, no podrían ser, por el contrario, una manera de prevenir y evitar otras monstruosidades como aquella. Bienvenidos, Yolanda y Juan Carlos, a Hablemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues muy bienvenidos a ambos. Yo soy Iván, seré el conductor de este podcast, pero no estaré solo en la mañana de hoy. Tenemos una mesa de podcast muy chula compuesta por 3 jóvenes estudiantes de aquí, del IES Juan Sebastián Elcano, que te voy a dar paso enseguida, para que los conozcáis. Van a ser ellas, van a ser ellos quienes introduzcan las preguntas, temas, reflexiones que queramos compartir en la mañana de hoy. Así que, sin más preámbulos, os lo presento. Bienvenido, Juanpe, ¿cómo estás? Pues muy bien, un poco nervioso, pero muy contento, la verdad. Un poco nervioso, contento. Sí. Acercaos, por favor, al micro cuando habléis, ¿vale? Vale. Bienvenida, Marina. Hola. ¿Cómo te sientes esta mañana? Pues bien, nerviosa, pero bien, como Juanpe. Igual que Juanpe. Y por último, Victoria, bienvenida, ¿cómo estás? Pues con las mariposillas en el estómago. Un poco. Con las mariposas. Sí. Las amapolas, ¿no? Que decía Álvaro Mayo. Sí. No. Ellos serán quienes esta mañana estén con vosotros haciendo podcast. Así que bienvenidos, Yolanda, bienvenido, Juan Carlos, a Hablemos. Pues buenos días a todos. También tenemos mariposillas nosotros, que conste que esto de estar con vosotros. Bueno, no sé si hablar en plural o no, porque Yolanda y yo parecemos un bicho con 2 cabezas, pero creo que puedo decir en nombre de los dos
que estamos muy emocionados de estar con vosotros y muy, muy felices con ser finalistas con nuestra obra Música para Hitler en este premio tan importante, tan necesario que hacéis, y deseando hablar con vosotros y lo que podamos responder bien, y lo que no, pues no lo inventamos. Así que no os preocupéis. Bien dicho, Sí, sí. bien dicho. Esto no pasa todas las décadas, ¿eh? Que estemos finalista en un sitio como este. Oye, por cierto, a Juanpe no le veo. Ahí, ¿Ahora? está un poco escondido. Que muchísimas gracias por hacernos participar en este encuentro, que me parece una gozada. Estar siempre con gente joven anima mucho. Te rejuvenece a ti. Y es una gozada teneros a vosotros, que sois los únicos finalistas que tenemos de teatro este año. Este año tenemos novela gráfica, tenemos narrativa y tenemos teatro en el Premio Mandarache, junto con Supersaurio y con... se me olvidó el nombre. Con La Guerra de los Mundos, para poder optar al premio finalista, y se decidirá en mayo. Os veremos por aquí en abril, en el encuentro del Premio Mandarache, y a quien llegue a la final. Si llegáis, genial. Bueno, yo ya te digo que para nosotros estar ya entre los 3 finalistas, con la calidad de las otras obras que habéis seleccionado, y acceder a que todos estos chicos y chicas puedan leer nuestro texto y comentarlo, eso ya es un super premio. Ahora, si ganamos, mejor que mejor. Tampoco te voy a engañar, ¿no? Que a todo el mundo nos gusta ganar, pero insisto, estar en la final con estos otros creadores es maravilloso. Pues sí. Iba a decir que suscribo las palabras de Juan Carlos. Hombre, tened en cuenta que la cantidad de textos que se escriben, la de cómics, relatos, no solo teatro, ¿no? Y llegar a este sitio donde estamos ahora es, pues eso, una hazaña. Yo me siento como Cristóbal Colón. Como Cristóbal Colón. Sí. Bueno, estamos en el Cano. No sé si tiene algo de relación. Bueno, perdón. Si os parece... Era otro barco, pero no importa. Era otro barco, no pasa nada. Era otro barco, pero iban por el mar todos, así que bueno. Si os parece, vamos a empezar ya con el ir al turrón. Vamos a empezar este encuentro como Dios manda, hablando de lo que nos trae aquí, hablando de cómo leemos. Hablemos en podcast entre gente que escribe y gente que lee. Queremos saber cómo se lee el teatro en el instituto, cómo es leer una obra como este, cómo se vive el teatro la gente joven. ¿Cuál diríais que es vuestra relación, Juanpe, Marina, Vicky, con el teatro? ¿Cómo se relaciona la gente joven con el teatro? Bueno, ya que nosotros somos estudiantes de artes escénicas, pues tenemos ese privilegio, la verdad. Tenemos ese privilegio y la verdad que actuarlo y, no sé, la verdad que estudiarlo está bastante bien, muy bonito. Hacéis teatro, ¿no? Sí. Sí. ¿De qué forma estáis con el teatro? ¿Estudias teatro? Vicky y yo estamos en la Escuela Municipal de aquí de Cartagena. ¿Y cómo es esa experiencia? Pues muy bien. Yo, por lo menos en mi grupo, lo que hacemos son ejercicios a la primera mitad del año y luego ya empezamos con una obra que la representamos al final de curso. Sí, en mi grupo también, y también leemos unas obras para elegir cuál nos gusta más para representarla. ¿Y cómo diríais que es la experiencia del teatro? ¿Qué os ha cambiado o qué os ha aportado tener esta formación teatral, dramática, en escena? Yo creo que a la hora de estar en un escenario, sobre todo si estás tú sola o con un compañero o compañera, necesitas una confianza que tienes que aprender a desarrollar durante el curso para poder hacer la obra, que es lo que yo he aprendido. Sí, te ayuda también mucho a expresarte también, ¿no? Te ayuda bastante. Y a desahogarte un poco de tu vida diaria, de vivir la vida de otra persona. Qué guay eso, vivir la vida de otras personas. ¿Qué opinas sobre esto, Yolanda, Juan Carlos? Pues Hombre, es que oye. nosotros cuando escribimos nos pasa exactamente igual, que vivimos la vida de otra persona, y las vidas de otras personas en el caso de que escribas una obra con varios personajes. Yo empecé a hacer teatro como estos jovenzuelos y me acuerdo de la ilusión que tenía por encontrar un texto que nos gustara montar, ¿no? Y yo me atrevía entonces ya a escribir unas obras que eran horrorosas, pero es muy bonito lo de vivir otras vidas, escribir otras vidas. Eso siempre lo hemos hablado Juan Carlos y yo, ¿no? Ponerte en la piel del otro. Aparte que es una actividad que puedes llegar a desarrollar a nivel profesional
en algunos casos, pero en cualquier otro te sirve como herramienta de comunicación, herramienta de crecimiento, como decías antes, ¿no? Para poder comunicarte mejor con los demás, aprender a hablar en público y sobre todo también hacer un trabajo de introspección con tus sentimientos, con lo que te pasa, con el otro. En cualquier caso es una herramienta maravillosa, insisto, te dediques a ello, como es el caso de Yolanda y mío, que es nuestra profesión, o realmente lo vivas como un hobby o como una actividad alternativa. Pues hablando así del teatro, ¿vosotros pensáis que es igual de accesible el teatro, por ejemplo, que otra cosa como es el cine o alguna serie? ¿Pero accesible en qué sentido? ¿Trabajando o como espectador? Como espectador, a la manera de verlo. Hombre, yo creo que hoy en día hay muchas plataformas, cadenas, salas de cine. Quizá haya un acceso más rápido porque tú puedes ver un material audiovisual en tu móvil incluso, ¿no? Que lo tienes ahí. El teatro requiere ir a un lugar. El teatro tiene algo de ceremonia que esa es la parte más interesante. Te supone que a una hora determinada debes ir a un sitio determinado y juntarte con otras personas para ver un acto irrepetible y único. Eso lo convierte casi en un ritual. Es verdad que hoy en día en España tenemos una red de teatros bastante grande. Hay muchas salas en ciudades más grandes, más pequeñas. Hay mucha oferta en muchos lugares para ir a verlo, pero sí que es verdad que comparativamente, ¿no, Yolanda? Quizá es más rápido, es más fácil conseguir un consumo audiovisual, pero desde luego la experiencia que uno lleva después de asistir a una representación teatral es muy distinta a la que saca cuando ves una película o una serie, siendo ambas extraordinarias, ¿eh? O sea, a Yolanda y a mí nos encanta el cine, escribimos cine y televisión, consumimos mucho cine y televisión, pero el hecho teatral de estar allí con ese grupo de actores y ese grupo de espectadores conviviendo, lo convierte en algo único. Y aunque es un poquito más difícil acceder a ello, tampoco mucho, creo que merece la pena. Sí, yo todas las semanas voy al cine, todas las semanas voy al teatro y todos los días veo alguna serie. Y escribo en cine, en teatro, para televisión, novela. O sea que a mí me gusta mucho el mundo de la escritura. Y luego, como espectadora, me gusta cualquiera de esos medios, ¿no? Me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho ver una serie y me encanta ir al teatro. Y lo que dice Juan Carlos es verdad. Cuando vas al teatro, ese día la función es solo para ti. Porque ayer fue distinta y mañana no sabemos cómo será. De hecho, yo siempre tengo como tensión, ¿no? Cuando estoy en el teatro, porque digo, ay, a ver si algo va a fallar, a ver si se va a equivocar el actor, a ver si se le va a olvidar la letra, a ver si no va a funcionar la música. Y eso, que no que me torture, pero me mantiene mucho más atenta, ¿no? Y me encanta esa sensación. Un poco cuando hablábamos sobre el teatro y cómo se lee el teatro, salía que no llegamos tan fácil al teatro. No es tan fácil llegar al teatro como al cine o a la televisión, quizá un poco por esa falta de catálogo en la periferia de la periferia. En ciudades como Cartagena tal vez tenemos algo más accesible, pero ya en poblaciones que nos vamos fuera de las capitales es más complicado acceder al teatro. Incluso leyéndolo, hay menos ofertas de teatro de lo que nos gustaría. Se planteaba un poco en el aire aquella cuestión de una plataforma de teatro online, tipo como Bell Hamilton o otras obras de teatro musical que se han visto en Disney Plus, y que nos gustaría a gente joven tener teatro accesible a la carta también y ver, igual que en Netflix, así. No estaría mal, la verdad. No. Sí, la verdad, quitaría bastante. Y así sería más fácil disfrutarlo, porque luego yo busco para ver una obra y nunca la encuentro. Claro. Pero sí que existen plataformas donde puedes consumir teatro. Por ejemplo, tenemos el Centro de Documentación Teatral, que es un organismo público al cual tú puedes acceder. Ellos graban casi todas las funciones que pasan por Madrid, casi todas, están grabadas, están en un catálogo, se pueden descargar. Luego también hay plataformas privadas donde tenemos teatro grabado que también se puede leer, como Netflix a la carta. Y también existe sobre todo la posibilidad de leer teatro. Yolanda y yo somos socios de la Asociación de Autores y Autoras de Teatro y esa asociación tiene como lema el teatro también se lee. O sea, considerar, como en vuestro caso habéis hecho con nuestra obra y estamos tan agradecidos, considerar que el teatro, la literatura dramática también es una posibilidad a la hora de leer y es un tipo de texto que a priori te puede
desconcertar un poco por el mundo, acotación, diálogo, que está un poco más lejano a la novela, a cómo está contada una novela, pero una vez que ya entiendes el código, leer teatro también es una manera maravillosa de vivir el teatro, ¿no? O sea, que las dos posibilidades están al alcance de vuestra mano. Quien quiera ver teatro grabado lo puede hacer online hoy en día, aunque yo recomiendo siempre que vayáis a una sala de teatro y lo veáis en vivo, porque esa es verdaderamente, creo yo, la grandeza del teatro. Sí, yo he visto mucho teatro en una pantalla porque a veces he sido jurado de algún premio y no tiene nada que ver, porque, claro, el teatro, por mucho que hagan planos, que algunas grabaciones son muy profesionales, no se vive de la misma manera que lo vives en directo. Pero sí te sirve pues, para conocer temáticas, para conocer actores, para saber de qué están hablando los autores que te rodean, ¿no? Y luego también hay alguna plataforma, que eso yo no me lo sé de memoria porque me lo mandó una amiga, para ver teatro en inglés. Y es otra, claro, si sabéis inglés, no os lo deberíais perder, ¿no? Porque también lo que se hace fuera es muy interesante para que además tú aprendas cosas y te sirve luego para tu trabajo, ¿no? Sí, yo quería decir que también es cosa de la falta de conocimiento de la gente joven sobre el teatro, pero yo creo que con ayudas, por ejemplo, con el bono cultural de ahora, yo creo que la gente lo tiene bastante accesible, así que podría ser bastante más... Sí, yo creo que a veces en los institutos, en los colegios, se lleva a los jóvenes a ver unas obras que son muy duritas, pero que son unos clásicos, y a veces los jóvenes dicen, es que si esto es el teatro yo no quiero. Pero si tenéis la curiosidad de ver otras cosas, por lo que dices tú, con el bono cultural acceder a otro tipo de teatro mucho más accesible y más entretenido para empezar, porque luego cuando te conviertes en consumidor de teatro ya sí que te puedes ver esos tochos, ¿no? Porque además lo vas a disfrutar. Vale, pues vamos a pasar con las preguntas que nos llegan vía online, en streaming, en estos centros que se conectan. Desde el Cartago Espartaria han pedido la mano para hacer alguna pregunta, así que voy a pedir que se quiten el micrófono y si puede ser que los centros que estén conectados tengan el aula en silencio, porque luego se cuela todo el sonido. Cartago Espartaria, os escuchamos. ¿Qué partes de la obra son completamente ficción? ¿Puedes profundizar en ellas? Contestamos ya. Adelante. Muchas gracias por la pregunta, Cartago Espartaria. Pues mira, esto surge de un hecho real. Realmente Pau Casals estuvo exiliado en Francia. Después de la Guerra Civil se exilió en Francia. Él quería estar muy cerca de la frontera. Él quería estar cerca de los campos de refugiados que se instalaron en Arles y toda esta zona muy pegada a España. Y él vivió en Prades pues unos cuantos años porque no quería, insisto, estar lejos de su familia, de su compromiso político, de su país, en resumidas cuentas. Mientras él estaba exiliado en Prades, fue la invasión de Alemania. Alemania invadió Francia en 1940 y realmente el hecho histórico es que fueron a su casa 3 oficiales nazis a proponerle que fuese a Berlín a tocar para Hitler. Hitler era un gran amante de la música, iba a conmemorar una gran fiesta con motivo de, bueno, estas cosas nazis, celebraciones de estos muchachos. Y Pau Casals estuvo con ellos en la casa durante 1 hora y media y se negó a ir a Berlín a tocar para Hitler. Ese es el hecho histórico, es el hecho real del que partimos Yolanda y yo para, ya que habéis leído la obra, convertirlo en realidad en 2 jornadas. Nos pareció más interesante alargarlo y dentro de esa realidad de Pau Casals, que estaba en ese momento en la casa con Tití, con su pareja, también inventamos la presencia de la sobrina, que es verdad que fue con ellos en alguna ocasión, pero no tenemos constancia de que fuera justamente el día que fueron los nazis a verle. Y, por supuesto, tuvimos que inventar todos los diálogos y todo lo que sucede dentro de la casa. Hay una cosa curiosa, y es que realmente en un principio eran 3 oficiales nazis, porque así es como la historia fue, fueron 3. Por sugerencia de un productor tuvimos que matar a un nazi, porque a la hora de montar teatro, cuantos más actores hay, pues más complicado es, matamos a un nazi.
Y el espectáculo que estrenaremos el año que viene, en el mes de febrero, que se estrena ya, con un reparto maravilloso, hemos tenido que matar a un nazi más. Así que solamente tenemos en este momento en la función a un solo nazi, que es Johann, que es quien lleva toda la parte que antes correspondía a Thomas y Johann, solamente lo hace Johann. Pero estas son cosillas y problemillas de producción. Pero sí, esto parte de un suceso real en la vida de Pau Casals, que fue ese. Nunca esperé grabar Sí, un además... podcast. Sí. Perdón. Nunca esperé grabar un podcast. Perdón, es una cosa una tontería. Nunca esperé grabar un podcast en el que se dijese tantas veces matar a un nazi. Sí. Hombre, habría que haber matado mucho más, por desgracia. Pero sí, esto lo digo en términos de producción. Matar nunca es un beneficio, excepto si hablamos de productores de teatro, a quien les viene muy bien que elimines a algún personaje para que la gira pueda ser un poco más asequible. Yolanda, ¿ibas a decir algo? Sí, no, lo que iba a decir es eso, que claro, cuando tú sabes que un hecho sucedió y no pudiste estar en el momento, te tienes que inventar todo lo que hablaron. Y luego también nos inventamos, evidentemente, que al nazi que ha quedado vivo, pues le gustara la música. Porque nos parecía que ir simplemente a decir Hitler quiere que toque usted para él y que Pau Casals se negara, era mucho más interesante si además a esa persona que iba a pedirle eso le gustaba mucho lo que hacía Casals. Y entonces nos pareció que eso hacía que la historia tuviera una parte mucho más poética de la que tendría solamente la petición por parte de un nazi, ¿no? Bueno, pues justo ahora que estábamos hablando un poco de los personajes, me gustaría hablar un poquito de este tema, que creo que es una cosa que a todos los lectores que hemos leído, pues de las cosas que más nos interesan. Entonces, quería haceros unas preguntas, por ejemplo, normalmente cuando vemos a los nazis en las películas siempre suele ser nazi malo, solo está encarrilado en matar judíos. Pero aquí se ve que tiene como más trasfondo. ¿Es normal que se caricaturice a los nazis en las obras? Bueno, yo creo que lo que hemos intentado Yolanda y yo, al margen ya del horror que supuso toda esa guerra y el movimiento nazi, que todos sabemos y que si no alguien no lo sabe debería volver a leerlo para que los tiempos no se repitan, que es el problema de la historia, que es cíclica. Es verdad que ese movimiento ya está calificado por una serie de actos horribles que hicieron, ¿no? Pero no olvidemos que eran personas que estaban integradas dentro de una organización. ¿Qué hemos intentado Yolanda y yo? Darles a los personajes volumen. Realmente uno puede llegar a hacer cosas horribles, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Es el hombre y sus circunstancias. Con eso no estoy justificando lo que hicieron de ninguna de las maneras, es injustificable. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el mismo Hitler era un gran amante de la música, adoraba a Wagner y era un hombre que pintaba. No muchas veces ser alguien cultivado te lleva a ser mejor persona, por desgracia. Y sí nos parecía interesante dotar a los personajes de contradicciones. Es verdad que al final su misión es una y como tal la ejerce el personaje de Johann, pero sí que es alguien que tiene tras de sí un bagaje y una sensibilidad que quizá haga más complejo el tomar decisiones que él tomó durante su vida o le haga en el fondo de su mente entrar en contradicción con lo que está haciendo, ¿no? Creo que los personajes que tengan volúmenes, tengan esquinas, tengan luces y sombras, es más interesante. De hecho, hoy en día, cuando vas a ver una película o una obra de teatro, es así como se plantean muchos personajes, ¿no? Ya la madrastra de Blancanieves no es solamente la mala, hay algo detrás que le ha hecho. No, yo creo que es imposible justificar lo que hicieron los nazis, imposible. Pero sí que, insisto, eran personas y cada una de ellas tendría sus propias inquietudes, necesidades y miedos, y nuestro Johann sí es un ser, a pesar de todo, con una alta sensibilidad, ¿no, Yolanda? Sí, bueno, ahora, fíjate, hablando de los nazis, acaban de estrenar una película que se llama La Zona de Interés y es una familia nazi, todos muy rubios, muy guapos, y al otro lado de su casa está el campo de concentración de Auschwitz que dirige el padre de la familia. Y lo que tú ves, no ves absolutamente nada del campo, nada, solamente el humo de las chimeneas. Y ves a esa familia
con sus excursiones, o sea, como si fuera una familia normal y corriente. El horror está en que parece una familia normal y corriente, ¿no? Por eso, como dice Juan Carlos, es mucho más interesante que todos los personajes no los hagas malos, malos, buenos, buenos, sino que tengan sus claroscuros, porque eso enriquece muchísimo a la hora de escribir, a la hora de crear. Eso pasa en cualquier disciplina, da igual la pintura, la música, el teatro. Eso al final remueve conciencias y remueve gente. Hoy tenemos un público maravilloso en Iglesia Elcano y a raíz de esta charla parece que han surgido alguna pregunta, ¿verdad? Hola, me llamo Andrea, Hola. soy de cuarto C y quería preguntaros que cuando veis vuestra obra y lo que habéis escrito representado en el teatro, ¿cómo os tomáis el que cada personaje le haya dado una representación distinta que la que normalmente vosotros tenéis planteada para ese personaje? Es decir, una forma de andar que a lo mejor es diferente a la que vosotros os habéis imaginado cuando habéis escrito la obra, o la representación en general de la escena. Pues muchas gracias por la pregunta. Generalmente yo suelo dirigir los textos últimamente que escribo, con lo cual, al ser director también de mis textos, le puedo imprimir la dirección la que yo me parece más adecuada. Es verdad que a veces cuando dirijo le corrijo al autor, hago algo distinto a lo que el autor, que soy yo mismo, con Yolanda en este caso, habíamos escrito, ¿no? Pero yo creo que al final cada dirección, cada espectáculo que ves en un escenario está marcado por un tono diferente, cada actor es diferente. De hecho, un mismo personaje interpretado por un actor o una actriz distinta se convierte en otro personaje, no en otro personaje 100%, pero hay muchas características que se modifican. Y yo creo que es un arte colectivo, con lo cual yo no me molesto. Sí me molesto cuando dirijo una cosa que ya lo he dejado de una manera y al cabo de unos meses vas a ver la obra y el actor hace otra cosa. Ahí sí que ya entra un poco más conflicto, pero si en un proceso de ensayos con los actores tú vas encontrando maneras de enfocar un personaje, aunque sean diferentes a las que tú pensabas en un principio, es positivo. Al final, el teatro es un arte de colaboración. Y es una de las grandes cosas que tiene. No es como cuando pintas o como cuando haces una escultura o la escritura, que es más solitario. Realmente, levantar un espectáculo teatral depende que haya mucha gente involucrada. Y, por supuesto, los actores. Y los actores traen muchas ideas, muchas de ellas muy buenas y muchas de ellas muy malas. También hemos de, al menos para mí. Y, no, Yolanda, ¿qué opinas tú? Que también tú diriges teatro. Sí, a mí me gusta mucho ver cómo avanza un texto cuando lo ponen en pie los actores. Yo a veces dirijo y a veces mis obras las dirigen otros, por ejemplo, Juan Carlos. Y me gusta que cosas que a mí no se me habían ocurrido, que podría hacer el personaje, el actor lo incorpora con su interpretación y se le ocurre una manera de decirlo o una manera de actuar con su cuerpo que hace que la obra crezca. Entonces, es verdad que el teatro es un trabajo de equipo, no hay nada que no se pueda mover, nada que no se pueda cambiar, porque está vivo y está vivo en cada representación. Y eso es fascinante, vamos. Perdón, estaba con una cosa técnica. Es fascinante hablar sobre el teatro y con vosotros sobre la escena. Así que quiero volver un poco a la mesa para que pensemos sobre esto, sobre cómo es el mundo de la escena, del teatro, cómo lo vivís y cómo se vive una obra como esta, aprovechando la oportunidad de hablar con Juan Carlos y con Yolanda. Yo creo que, por ejemplo, el lenguaje corporal hace muchísimo. No es lo mismo leerla, que tú le puedes poner un tono, que verla, por ejemplo, actuada, que el actor tiene otro punto de vista diferente y sale totalmente diferente a como tú pensabas. Y la verdad que bastante, no sé qué decir. Sí. No sabe qué decir. Además, cuando dos actores hacen del mismo personaje en dos obras distintas, por ejemplo, va a ser un personaje totalmente distinto, aunque realmente sea el mismo papel. Sí, bueno, Hombre, yo vosotros sois muy jóvenes, pero no sé si yo, por ejemplo, he visto varios Hamlet y cada Hamlet, con cada actor, es un Hamlet diferente, aunque dice exactamente las mismas palabras todos. Sí, evidentemente el actor y la actriz yo creo que son el centro
del hecho teatral. Muchos de los autores, directores, productores, escenógrafos, todo el mundo estemos ahí, digamos que yo creo que el gran pilar del teatro es el actor, el que da la cara cuando se levanta el telón, y evidentemente eso modifica muchísimo todo lo que tú puedas escribir. De hecho, lo que tenéis ahí es un libro. Música para Hitler, a día de hoy, es un libro. Ojalá que podáis ver el año que viene el espectáculo teatral, protagonizado por Carlos Hipólito, Kitty Mamber, Cristóbal Suárez y Marta Velilla. Ojalá que lo podáis ver. Y creo que ahí lo que veréis ya no es solamente el trabajo que hemos hecho Yolanda y yo, ni mucho menos. Ahí hay todo un trabajo gigantesco de todo un equipo para poner en pie esas líneas, esa literatura dramática, que es lo que a día de hoy es el texto. Puedo decir una cosa que me quedé antes dándole vueltas a la cabeza. Lo que intentamos Yolanda y yo en cualquier caso, cuando escribimos un texto, especialmente este de Música para Hitler, no es arrojar respuestas, es plantearnos preguntas. Yo creo que es muy importante, a mí me interesa mucho el teatro como un espacio en el cual se lanzan preguntas, para que el público tenga la capacidad de discrepar o no discrepar, seguir investigando en un tema, salir del teatro y charlar con su compañero de butaca respecto a lo que ha visto. No me gustan, como espectador, a mí no me gustan las funciones cerradas, que me dicen exactamente lo que tengo que pensar. Creo que es bueno entrar en ese debate, ¿no? Entrar en un debate en el que alguien puede encontrar razones para justificar algo que a otro le parecen injustificables, y que dentro de eso se establezca el diálogo, que es lo que la sociedad necesita hoy en día. Realmente que nos comuniquemos. Podemos tener, y es sano tener opiniones diferentes, pero que eso nos lleve a un diálogo, nunca a la agresión, nunca a la violencia, nunca a una guerra. Todo lo que estamos viendo en el mundo que está sucediendo en Gaza o en Ucrania, nuestra guerra civil, la guerra mundial. En cualquier caso, que el teatro ofrezca un lugar de diálogo y que respetemos las diferencias, y que esa función que acabas de ver o acabas de leer pueda motivar encuentros como este y coloquios con tu compañero de teatro respecto a lo que has visto. Yolanda, no iba a interrumpir ahora, si quieres decir algo. No, Miguel, fíjate, cómo no voy a estar de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. Uno escribe para contar algo que siente y para que los demás, a partir de ese texto, puedan seguir contando. Y contando es participar, opinar, pensar y a veces discrepar y no estar de acuerdo. Muchas veces no estás de acuerdo con lo que estás viendo o leyendo, pero eso también te hace crecer como persona, porque tener opiniones diferentes es lo que nos hace ser diferente al resto de los animales, ¿no? Recojo un poco el testigo de lo que comentaba Juan Carlos sobre ese diálogo y esa conversación, y os voy a invitar a ambos, tanto Yolanda como Juan Carlos, a que rompamos un poco la dinámica de entrevista. Y si queréis vosotros hacer preguntas a la mesa, proponerle temas, proponerle cualquier cuestión, sed libres, sentidos libres de hacerlo, y que sea esto una conversación, no solo pregunta-respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien, pues yo quiero preguntar. Antes de eso, tenemos que nos piden la palabra desde el Cartego Espartera por segunda vez. Voy a pedir, porfa, que me digáis nombre y centro del que venís, no solo la pregunta, para que sea un poco más de podcast esto, ¿vale? Así que, IES Cartego Espartaria, tenéis la palabra. Soy Adrián Expósito Gómez, de Cartago Espartaria. Mi pregunta era, ¿cómo es el proceso de escritura conjunta que lleváis? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy buena, porque mucha gente nos pregunta cómo lo hacéis, Yolanda y Juan Carlos. Yolanda y yo nos conocimos hace muchísimos años trabajando en televisión, en una serie que fue mítica en su momento, Farmacia de Guardia. Ahí los dos éramos guionistas, teníamos apenas 8 o 9 años, ¿no, Yolanda? Yo 7. Yo tenía 7 y yo 8. Nos conocimos, y en televisión es muy normal, en cine, trabajar en mano a mano. Es muy normal que los episodios de televisión estén coordinados por una persona o varias, o que la escritura se comparta. Yo creo que de ahí viene un poco el germen primero de nuestra buenísima relación, ¿verdad, Yolanda? Sí. Que nos llevamos muy bien, ¿verdad, cariño? Nos llevamos muy bien. Y a partir de ahí, Yolanda y yo coincidimos en más otras series de televisión, y un día nos planteamos por qué no escribir juntos una obra de teatro.
Y la verdad es que con ella, ahora voy a hablar bien de ella, ¿no? Es muy fácil trabajar, primero porque es una persona tremendamente inteligente, tremendamente talentosa, capaz de decir no cuando una cosa no le gusta, pero desde un lugar siempre positivo. O sea, nunca he sentido con ella tener enfrente a un enemigo, porque eso haría imposible una labor de este tipo. Sino, para mí ella es una cómplice de cualquier sugerencia que haya. Entonces, ¿cómo hacemos a nivel práctico? Pues nos sentamos los dos, como estamos ahora, pero juntos, en un mismo espacio. Anteriormente hemos charlado mucho de la idea, ¿no? Yo compartí, yo la idea de Música para Hitler la tenía en mente porque había escrito una serie de televisión hacía años para TV3 que no se hizo sobre la vida de Pau Casals y siempre me quedaron ganas de tocar este tema. Lo compartí con ella, empezamos a hablar de la posibilidad de este momento, de la vida de Pau, y después de charlar mucho y documentarnos, hay que documentarse, esa labor es fantástica cuando empiezas a leer, ver películas de la época, a escuchar la música de Bach, y bueno, toda esa labor es fascinante. Después de recopilar, digamos, en esa cesta toda la información que uno puede, ya nos juntamos los dos y empezamos a hablar del argumento. Realmente, ¿qué va a pasar? Bueno, pues si llegan 3 nazis, 2, 1, depende. Bueno, llegan a esa casa, ¿qué personajes? Empezamos una selección, toda base de conversaciones, hasta que tenemos el esquema general armado, más o menos, desde la palabra, desde la oralidad, hemos construido un poco el relato, y a partir de ahí nos sentamos a empezar a escribir. El comienzo siempre lo hacemos juntos por tener unas pautas de cómo hablan los personajes, porque cada personaje es diferente. Cada uno debe tener su manera particular o personal de expresarse, no todos son iguales. Empezamos a trabajar juntos y una vez que ya hemos arrancado unas cuantas páginas, a lo mejor nos dividimos y decimos, venga, tú escribes ahora si quieres, avanza tú 5 o 6 páginas, me las mandas a mí, yo las leo, te doy mi opinión y luego tú continúas y vamos alternando, quedando juntos, separándonos, pero ahora os contará ella su visión, igual es todo lo contrario, ¿no? Para mí trabajar con Yolanda es un regalo, por muchas razones. Creo que su talento y su capacidad de trabajo a mí me vienen muy bien, y también y especialmente es muy interesante quedar con alguien porque te obliga. Lo más complicado a veces de escribir es ponerte a escribir, es el acto de encontrar el espacio, el tiempo. Siempre la vida está llena de tentaciones. Voy a ir aquí, voy a ir allá, ay, no sé qué, no puedo. O sea, está siempre como con 1000 cosas en la cabeza, que es el miedo, en el fondo, que uno siente a ser capaz o no de hacerlo. Claro, cuando quedo con Yolanda, pues tengo que ir a su casa, voy a venir a la mía, y ya sabes que a las 10, porque Yolanda es súper puntual, ahí va a estar Yolanda o yo en su casa diciendo, bueno, empezamos, y el trabajo al final es el mejor aliado del trabajo. Para conseguir algo no hay nada mejor que ponerse a hacerlo. Luego ya vendrán las correcciones, que son larguísimas, te pueden llevar muchos meses, pero escribir es un acto que conlleva mucho esfuerzo de trabajo. Entonces, trabajar juntos, al menos para mí, y sé que para ella también, ahora os lo contará, es muy placentero y muy cómodo, y llevamos juntos ya 3 horas de teatro, pronto arrancaremos la 4ª. Y yo por mi parte estoy muy feliz de trabajar con ella. Creo que me complemento y se complementa muy bien conmigo. Sí, hombre, es que yo recibí una invitación por parte de Juan Carlos. ¿Quieres escribir conmigo? Eso es muchísimo más que quieres bailar conmigo o quieres salir a cenar. Entonces, cuando alguien te invita, es una declaración de amor, tal cual. Una declaración de amor en toda regla. Juan Carlos es una persona que es como lo veis, es amable, es muy, muy, muy serio con el trabajo, que en la vida es muy divertido, y a mí me encanta tener a alguien con talento al lado, porque siempre piensas que tú no lo tienes tanto, y entonces, pues tener a Juan Carlos, dices, lo que yo no tengo, desde luego a él le sobra. Y a partir de ahí empezamos a escribir juntos, porque ahí ya nos conocíamos, como os ha contado, y nos entendimos a la perfección. Yo tengo muchos amigos con los que he intentado escribir y no he podido, y siguen siendo amigos, porque no basta con ser amigo para entenderte, tienes que tener complicidad creadora, complicidad en tu pensamiento, en tu manera de acceder a un trabajo,
Y eso, desde el primer momento, es lo de los flechazos. Bueno, pues Juan Carlos y yo tuvimos un flechazo profesional y yo estoy deseando que empecemos la siguiente obra. Y nos lo repartimos como os lo ha dicho. Ya no me voy a repetir, ¿no? Qué bonito el flechazo, qué bonito. Tenías, Juan Carlos, si no me equivoco, una pregunta para la mesa, ¿verdad? Que te hemos cortado ahí en media res. Sí, bueno, por ejemplo, Victoria, me gustaría, por ejemplo, saber, cuando has leído el texto de Música para Hitler, si tú has compartido, en cierta medida, el conflicto de Pau. ¿Tú crees que en una sociedad como la que vivimos hoy en día se puede decir no, a pesar de todo? ¿O siempre las circunstancias son tan grandes que nos obligan a aceptar las cosas? ¿Tú crees que en el mundo de hoy se puede decir no todavía ante una situación que no es la que tú quieres vivir? A ver, siempre según la situación. Si tienes una pistola en la cabeza, obviamente no vas a decir que no. Pero eso también tiene que ver con la moral de cada persona. Creo, ¿no? Sí. También es hasta donde llegan hasta qué punto defiendes tus creencias también, ¿no? Entonces, pero yo creo que en el mundo actual yo creo que se puede decir que no. Está como más normalizado. Y no hay como una barrera que te lo impide tan fuerte como había en la época nazi, por ejemplo. Claro. ¿No consideráis, perdona, Yolanda? No, que a mí me parece muy difícil lo que hace Pau. Yo me ponía en su piel, porque cuando escribes te tienes que poner en la piel del otro, y yo pensaba, él sí, pero porque lo hizo, pero yo no sé si sería capaz, porque él sí tiene una pistola en la cabeza. No es física, pero tú dile que no a Hitler y la pistola no es una, es todo el mundo nazi contra ti, ¿no? Entonces, no es fácil ser Pau Casal y no es fácil defender tus ideas, y cada vez te lo ponen más difícil. Lo que pasa es que nosotros hemos intentado, al margen de la historia real de Pau, ¿no? Y esa pistola en la cabeza o sobre la mesa que deja el nazi, ¿no? También cuando escribes intentas hacer una metáfora de muchas otras situaciones. Quizá hoy en día yo tengo esa sensación que he escuchado muchas veces la frase de, hombre, no, la corrupción, por ejemplo, no pude decir que no, o claro, es que yo me lo pusieron ahí delante, el que algo a lo que tú puedes rechazar termines compartiendo credo con esa situación y aceptándolo como natural, en vez de replantearte cuáles son tus ideales, el ser capaz de decir que no a un trabajo que te parece que no mantiene unas condiciones, o decir que no cuando hay bullying en un instituto y dicen, no, es que todos los chavales estaban contra él y entonces yo no podía hacer nada. Yo creo que el no es una palabra tan importante como el sí. Y en base a eso también pivota, más allá de la historia real, insisto, de Pau Casals y la petición de ir a Berlín, pivota Música para Hitler, o me gustaría que eso pudiera trascender a los lectores o los espectadores en teatro, que es siempre debemos al menos plantearnos que el no es una posibilidad grande y a veces liberadora. También, como tú decías, Victoria, ¿qué hay en juego, no? Evidentemente hay momentos, imagino, aunque hay gente que ha sido capaz de decir que no hasta el final. Y bueno, Pau Casals es uno de ellos, no es el único, por desgracia, y gente que ha perdido la vida, ¿no? Por defender unos ideales, y gracias a ellos muchas veces tenemos hoy las libertades de las que somos capaces de disfrutar y que espero que no perdamos. Bueno, yo quería decir que antes hemos hablado del personaje de Johann y al final podemos ver pues cómo él percibe la música y el arte. Entonces, hablando del arte, quería preguntaros que qué valor pensáis que vosotros tiene, o sea, ¿qué pensáis que cuánto valor tiene el arte en un contexto bélico como ese? Pues hombre, el arte yo creo que es como una tabla de salvación a la que agarrarse, ¿no? En medio de un conflicto es todavía muchísimo más importante que en cualquier momento de paz, en cualquier lugar. Yo creo que si no hubiera arte la gente se moriría por dentro, me refiero, porque el arte te hace estar vivo y por eso yo creo que en estos momentos de terribles guerras, que nunca ha dejado de haberlas en el mundo, pero ahora estamos
con unas guerras muy presentes cada día, ¿no? Yo me imagino la gente que está creando allí y que luego saldrán sus obras a la luz cuando les dejen. Y si no fuera por eso, pues es que te pudres porque no tienes nada, ningún atisbo de luz al que mirar. Bueno, pero no solamente en las guerras, en la pandemia, que hemos vivido, por desgracia, todos hace tan poco tiempo, realmente que en buena medida, aparte evidentemente de la sanidad, que fue lo que salvó a un nivel físico y real, a nivel mental, yo creo que poder leer en casa, escuchar música, ver películas, series, eso fue una de las grandes tablas de salvación que tuvimos en ese periodo tan terrible. Recuerdo una pequeña anécdota. Yo dirigí Anfitrión, un texto de Molière, en el año 2020, justo cuando comenzó la pandemia, estábamos a punto de empezar a ensayar para estrenar en el Festival de Mérida, Festival de Teatro de Mérida, y realmente fuimos en julio del 2020, fue de las primeras veces que se hacía teatro, todo el público estaba con mascarillas, fue muy impresionante estrenar allí, y al acabar la función, recuerdo que se acercó un grupo de espectadores a amigos de una de las actrices que eran enfermeros. Y nos dijo una frase que me pareció maravillosa, porque nos dijeron: gracias, porque nosotros hemos estado curando los cuerpos durante la pandemia y vosotros ahora nos curáis el alma. O sea, realmente curar el alma es lo que creo que una de las grandes cosas que hace el arte por nosotros. Cuando al final enterramos a un ser querido, que leemos un poema o ponemos una canción, nos refugiamos, cuando rompemos una relación, un amor y estamos melancólicos, nos ponemos música, necesitamos. El arte está ahí para avivar la parte más sensible del ser humano, y creo que en cualquier circunstancia es como dice Yolanda, una enorme tabla de salvación, enorme, y Música para Hitler lo es, tanto para Pau, porque no olvidemos que Música para Hitler, aparte de contar una guerra que sucede en el exterior, hay una guerra interior en Pau Casals. Pau Casals es un hombre deprimido, un hombre que ya se ha dado por vencido en seguir luchando por su propia vida, no ya por los ideales, sino por su propia realidad. Y hay algo en toda esa energía creativa que consigue que Pau vuelva a nacer. Lo curioso y paradójico de la obra es que sea a través del contacto con un nazi quien recupere esa ilusión para vivir, también como gran metáfora de que a veces en las peores circunstancias podemos encontrar de nuevo la motivación para seguir adelante, ¿no? Y me parece que el arte, bueno, ¿qué vamos a decir nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no? También los que estáis aquí, que habéis leído y leéis y vais al teatro y tenéis actividades, el arte es algo fundamental y hay que seguir apostando por ello. Siempre. Estamos llegando ya a los últimos minutos del programa, así que voy a invitar tanto al público del IES Elcano como a los centros conectados como a la mesa a que hagamos la última pregunta que tengáis, una reflexión, comentario acerca del libro, eso que tengáis, que queréis comentar antes de que se acabe el tiempo, y vamos a ir cerrando, ¿vale? Os pregunto a la mesa, ¿qué tema os gustaría usar para cerrar este podcast? A ver. Yo quiero preguntar una cosa que se me ha olvidado preguntar antes. Es que nosotros, cuando leímos el libro, estuvimos debatiendo un poco el final de Johann. Sí. Y cada uno tenía una vista bastante diferente. Sí. Unas más optimistas y otras menos. Entonces, sé que la idea de todo esto es hacerse preguntas, pero más o menos, la vida de Johann. ¿Qué futuro le depara a Johann después de salir por la puerta de la casa de Pau? Eso es la segunda parte, que se llama Música para Mussolini. No, yo creo que, no sé, Yolanda, nos pasa muchas veces a los autores que nos preguntan, ¿no? Nos preguntan realmente. Y a mí lo que me gusta es escuchar. Me gustaría que vosotros tres me dijerais sencillamente, cada uno, ¿qué cree que le sucede a Johann cuando se marcha por esa puerta? En una frase, un pequeño resumen. ¿Qué le pasa a Johann? ¿Preferís empezar por optimista o...? Empieza cada uno. Por lo que queráis. Bueno, yo soy un poco más pesimista y pienso que Johann, pues al final está como un poco forzado a estar ahí, siendo ahí el soldado nazi malo. Yo lo veo ahí un poco encerrado. Entonces yo creo que sí. Yo creo que él va a seguir siendo un nazi y aunque en el fondo quiera ser artista o lo que sea, él va a seguir ahí. No.
Bueno, yo creo que Johan saldrá de la puerta, seguirá con su trabajo, pero al final se dará cuenta de que no puede seguir con esto. Se intentará escapar, pero al final probablemente acabaría muerto, pero bueno, saldría de todo este sitio, supongo. Yo pienso también eso, que a lo mejor en un mundo ideal puede ser que deje eso y se dedique a lo que de verdad le gusta. A mí me parece maravilloso que tengáis opiniones distintas. Yo creo que verdaderamente Johan sí que hace algo comprometido. Él apoya, él miente por Pau, él avala una realidad que sabe que no es verdad, no tiene ningún problema físico, al menos no un problema físico que le impida eso, tiene un problema mental que le impide seguir adelante. Johan miente por Pau. ¿Qué le pasa a Johan una vez que sale por la puerta? Pues eso es lo bueno del teatro, lo que os decía antes, que al terminar cada uno pueda pensar, pueda discrepar, ¿no? Realmente con lo que le pasa a él y lo que le pasa incluso a Pau y lo que le pasa a Enriqueta o al novio de Enriqueta, ¿no? Ese personaje también está ahí en la resistencia. Yo creo que esas líneas abiertas que vamos dejando de tramas me parece precioso, ¿no, Yolanda? Que sea el espectador quien lo debata. Totalmente. Además, yo sí creo que este Johan, cuando sale de esa casa, puede que siga siendo un nazi cruel y sanguinario, pero no va a ser el mismo nazi que antes de entrar ahí. Porque lo que acaba de vivir y lo que acaba de enseñarle Pau, ya no se lo puede quitar nadie. Entonces tendrá que vivir con eso. Eso no se lo puede quitar nadie, igual que nadie nos puede quitar este podcast tan chulo, tan maravilloso que nos está quedando. Vamos a dar paso a la última intervención de la mañana. Damos paso a Maleni, que tiene ya el micrófono activado. Te escuchamos, Maleni. Hola, buenos días. Yo en primer lugar felicitar a este par de escritores porque la obra, yo pertenezco a la Universidad Popular, al grupo de los jueves de Isabel, del Taller de las Letras. Hemos tenido la oportunidad de leer las 3 obras que se presentan al Premio Mandarache, pero esta en especial, tengo que decir por mi opinión y la de todos mis compañeros, nos ha encantado. Por eso os quiero felicitar a los dos. Y quiero resaltar, hablando de lo que decía Juan Carlos, una frase de Pau en la página 136, porque ahora mismo ha dado la casualidad de que yo tengo el libro, me lo he leído con esta 2 veces. Así que felicitaros porque es la obra de teatro más amena que he leído hasta ahora. Y resalto estas palabras. Las dice Pau. Yo no sé si esto lo ha escrito Juan Carlos o Yolanda. Ahora después me explicaréis cómo hacéis esto de escribir los dos juntitos. Digo, usted las trata como a un enemigo. No debe tocar todas las notas, hablando de las notas musicales, sino lo que significan las notas. Hay 1000 cosas que no están escritas, pero están ahí. Eso es la sutileza. Así que os repito, muchísimas gracias por esta obra que nos habéis regalado. Gracias a todos. Marlene, muchas gracias a ti, muchas gracias por tus palabras y por leerlo y por las cosas preciosas que nos dices, porque a Yolanda y a mí al final vuestra opinión, ¿no? Los lectores, los espectadores, que todo esto esté sucediendo, que realmente estemos en este premio, que el mayor premio, insisto, es que le podáis leer nuestro trabajo y compartirlo, pues os lo agradecemos muchísimo. Pues esa frase, yo creo que, Yolanda, yo no sabría decir si lo ha escrito, es que es una frase de los dos y es una frase también de Pau Casals. Seguramente es una frase que Pau Casals nos trajo en bandeja de plata a Yolanda y a mí para que figurase en la obra, porque su personalidad, su vida, su entrega, su compromiso, no solamente como músico, sino como hombre, ¿no? Su compromiso social, que tuvo toda su vida, fue tan grande que creo que Pau estaba un poco ahí con nosotros como tercer ingrediente de esta historia. Así que muchas gracias, Marlene, por leerlo y por todo tu cariño. Sí, muchas gracias. La verdad es que Juan Carlos y yo a veces nos preguntamos, oye, ¿esto lo escribiste tú o lo escribí yo? Y de verdad que no lo sabemos, porque como uno escribe, el otro lo recoge y es como un frontón y devuelve y reescribe y comenta, al final, de verdad que lo hemos escrito los dos. Pues qué guay, qué guay.
con esto ya nos despedimos. Vamos a despedir el episodio, como siempre, dando las gracias a la mesa de podcast. Un aplauso para ellos, por favor. Mil gracias, Yolanda, mil gracias, Juan Carlos, gracias a todo el público de Elías Elcano, sois maravillosos, gracias al público que se conecta online, desde el Carteo Espartaria, desde todos los que se conectan, Universidad Popular, que se conectan hoy en la llamada, y nos despedimos, como siempre, recordando que la verdad está en los números, el secreto en las palabras.